Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y antes de entrar en la enseñanza, o más bien antes de decir el tema para la enseñanza del día de hoy, permíteme compartir contigo los eventos que sirvieron de motivación, por decirlo de esa manera, para el tema que vamos a estar hablando. El día de ayer llevamos a nuestra hija mayor al hospital porque se estaba quejando de un oído y fuimos, y cuando le chequearon el oído pues tenía infección de oído, y por motivo de la escuela pues pedimos que le hicieran una prueba de COVID porque a la escuela no los pedía. La niña no tenía síntomas ninguno de tener nada más que no fuera la infección. Sin embargo, hoy en la mañana, mientras mi hija se preparaba para que la llevara a la escuela, llamé a la clínica y me notificaron que mi hija mayor dio positivo a COVID. Está perfectamente bien, no tiene síntomas, en la casa estamos todos vacunados, así que eso nos va a ayudar en este proceso. Pero para que lo que te voy a decir no se escuche súper espiritual, no voy a decir ni Dios me reveló ni Dios me dijo, pero sí medité en el asunto, sí comencé a pensar en la situación, y reflexionando en esto recibí la enseñanza que voy a compartir contigo en el día de hoy. Me gustaría hablarte bajo el tema la importancia de la autoexaminación y de ser examinados. Y vamos a definir estas cosas antes de entrar a los versículos bíblicos que quiero compartir contigo en el día de hoy. Cuando hablo de examinación, no estoy hablando de ser criticados, no estoy hablando de ser juzgados. Cuando somos examinados, somos confrontados con la realidad que muchas veces ni aún nosotros sabemos que está presente en nuestras vidas. Y esto es algo muy diferente a ser criticados. Porque cuando una persona critica, aunque no siempre es su intención, la verdad es que nos presenta todos los déficits o el déficit del área que está criticando, pero realmente no deja ninguna puerta abierta para mejoría. Y ese no es el propósito de la examinación. La examinación nos confronta con la realidad de lo que sabemos o hacemos en contra de lo que pensamos saber o pensamos que estamos haciendo o pensamos que es la situación. Y ser examinados, amado hermano, es importante. Autoexaminación también es importante. Si lográramos incluir la autoexaminación en nuestras vidas de una forma consistente, muchos de los errores que cometemos y muchas de las cosas que hacemos podrían prevenirse o podrían cambiarse antes de que causaran daño. Y es por eso que la situación con mi hija me ministró, y quiero compartir contigo esta enseñanza, porque yo no la llevé al hospital a que le hicieran una prueba de COVID. Yo no la llevé porque ella tenía síntomas de COVID. De hecho, la verdad es que, como dije antes, todavía al día de hoy ella no da síntomas de COVID. Sin embargo, la prueba dijo que tiene COVID. Y si la examinación no se lleva a cabo y la llevo a la escuela, quién sabe, sin querer, a cuántos de sus amiguitos contagia con el COVID. Y sus amiguitos asimismo lo llevan a su casa, y ya puede ver lo que quiero decir. Y le doy gloria y gracias a Dios de que la examinación previno todo esto. Pero esto es cierto también para nuestras vidas. Y es por eso que quiero hablarte de esto en el día de hoy. La importancia de ser examinados y la autoexaminación. Vamos a ver qué dice la Biblia con referencia a estas cosas. Y me gustaría hablarte primero de la autoexaminación. ¿Está esto en la Biblia? ¿La Biblia nos dice que practiquemos la autoexaminación? Pues sí, la Biblia sí dice que practiquemos la autoexaminación. Cuando vamos a Efesios 5:15, en este caso voy a estar usando la versión latinoamericana, el versículo dice: examinen pues con mucho esmero su conducta
No anden como tontos, sino como hombres responsables. Nota cómo el apóstol Pablo le dice a los efesios que examinen con mucho esmero su conducta, no simplemente que examinen su conducta, sino que pongan esmero, que pongan energía, que pongan énfasis en examinar su conducta. ¿Y por qué es importante que examinaran su conducta? Para que no andaran como tontos, sino que pudieran andar como hombres responsables y maduros. Somos responsables, amado hermano, de hacer una evaluación de nuestra conducta. Somos responsables de hacer un alto en algún momento del día y hacer una evaluación de cómo nos estamos comportando, cómo estamos reaccionando ante tal o cual situación o situaciones, cómo estamos manejando los retos que el día nos ofrece. Y no hay nada de malo, amado hermano, de darnos cuenta cuando hacemos la autoexaminación que quizás no hemos manejado las cosas de la mejor manera, que quizás nuestra conducta ha reflejado de todo menos a Cristo en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Está bien que nos demos cuenta, está bien que veamos que no lo hemos estado haciendo mal, porque tras hacer esta autoexaminación y darnos cuenta que estamos haciendo estas cosas mal, ahora siendo convictos por el Espíritu Santo, podemos comenzar a orar y abrirle las puertas a los cambios en nuestra vida. No ignoremos nuestra conducta, no ignoremos nuestras situaciones, no ignoremos cómo estamos manejando las cosas, amado hermano, porque podríamos estarle abriendo las puertas a una situación infecciosa, y una vez esto escale a próximos niveles va a ser mucho más difícil de manejar. Lo que quizás hoy se resuelve de una manera individual, mañana puede complicarse en un problema familiar o matrimonial o laboral. No sé si sigue la línea de pensamiento que le quiero decir, pero esta autoexaminación nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, nos puede ahorrar complicaciones innecesarias. Si usted tiene negocios y hace una autoexaminación de su conducta, es muy posible que esta autoexaminación le ayude a rechazar relaciones que no le convienen con su negocio o a mantener relaciones que son beneficiables para su negocio. Y lo mismo es cierto para el resto de nuestra vida. Así que en Efesios 5:15 el apóstol Pablo nos hace responsables de examinar nuestra conducta, pero también el apóstol Pablo nos hace responsables de examinar nuestras obras. En Gálatas 6, del 3 al 5, leemos: porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que en Efesios 5 somos responsables de evaluar nuestra conducta, cómo nos estamos comportando, cómo estamos manejando las situaciones, cómo nuestra vida está reflejando nuestras circunstancias internas. Pero ahora en Gálatas 6 del 3 al 5 somos responsables de hacer una examinación de nuestras obras. Somos responsables de evaluar las cosas que estamos haciendo. Somos responsables de hacer una evaluación sincera de qué cosas estamos practicando en nuestra vida. Amado hermano, uno de los retos más grandes que enfrento como maestro bíblico es poder ayudar a mis hermanos a entender que la vida cristiana no es solo una vida espiritual, sino que es una vida práctica, y que nuestra vida práctica es tan importante como nuestra vida espiritual, porque es nuestra vida práctica, de hecho, lo que las otras personas pueden ver de nosotros. Y muchas veces, amado hermano, entendemos estos principios espirituales, enseñamos estos principios espirituales, predicamos de esos principios espirituales, pero cuando vamos al momento de la práctica,
es otra historia. Y si no examinamos nuestras obras, no podemos abrir paso a hacer cambios en nuestra vida, no podemos abrir paso a procesos para mejorar en nuestra vida y nuevamente identificar estas obras en nuestra vida a tiempo va a ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Imaginemos, por ejemplo, un caso extremo: el hombre casado que está coqueteando con una compañera de trabajo y no se da cuenta de sus acciones. ¿Qué va a acontecer cuando esas acciones produzcan fruto? ¿Qué va a acontecer cuando estas acciones lo pongan en un lugar en el que él quizás no quiere ni estar, pero ahora termina en ese lugar? ¿Qué va a hacer cuando esta mujer lo confronte con lo que está haciendo? Y cómo estas acciones perjudican el testimonio de este hombre dentro de su lugar de trabajo. Cómo estas acciones perjudicarían su matrimonio si su esposa se entera. Y uso el ejemplo como que es que él no tiene la intención de hacerlo, para que nos demos cuenta que las intenciones no son suficientes. Tener buenas intenciones no es suficiente. Necesitamos estar conscientes de lo que estamos practicando. Necesitamos crear conciencia de lo que estamos haciendo. Porque tener la intención de ayudar sin ayudar, realmente no ayudamos. La intención, amado hermano, no es suficiente. No podemos vivir de intenciones. La realidad es que las intenciones no sanan, las intenciones no levantan, las intenciones no restauran. Las intenciones en sí mismas no hacen absolutamente nada. Son las acciones las que nos van a mover de un punto A un punto B. Es la vida práctica. Si usted va a la epístola de los Romanos, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo invierte los primeros capítulos, si no me equivoco, 11 capítulos del libro, hablándole de sana doctrina a los romanos. Le enseña todas estas doctrinas bíblicas, todos estos principios bíblicos, pero entonces en el capítulo 12 les comienza a hablar de la mente, de su adoración racional y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos vida práctica para poder aplicar todos estos principios bíblicos. Toda esta doctrina, esta enseñanza bíblica necesita la plataforma de nuestras acciones. Pero si no estamos haciendo una autoevaluación de nuestras acciones, si no estamos examinando nuestras acciones, entonces podemos terminar en lo que Pablo está señalando en Gálatas 3. Porque si alguno se cree algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. El no hacer una autoevaluación de nuestras acciones puede llevarnos a creernos que somos algo que realmente no somos. Es muy probable que nos lleve a darnos más valor del que realmente tenemos, que nos impulsa a tomar más crédito del que realmente nos corresponde. Pero lo contrario también es cierto. La falta de autoexaminación en nuestras obras nos puede llevar a menospreciar lo que estamos haciendo, nos puede llevar a quitarle valor a nuestras acciones, nos puede llevar a no posicionarnos en el lugar que nos corresponde porque no le damos el valor correcto a lo que estamos haciendo. Puede llevarnos a pensar menos de nosotros mismos de lo que deberíamos de pensar, y ambos extremos son malos, y la solución de ambos extremos es la misma: la autoexaminación. ¿Y por qué esto es importante? El versículo 4, Pablo lo dice, porque entonces cada quien puede tomar el crédito o gloriarse solamente con respeto a sí mismo. No necesitamos entonces tomar crédito prestado por las obras de otros, sino que vamos a tener un testimonio basado en obras prácticas, tangibles, que hablan de la gloria de Cristo en nuestra vida. Pero lo más importante es el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Es importante, amado hermano, que le prestemos atención a nuestras obras y las examinemos, porque vamos a comer el fruto de las mismas. Santiago lo dice de esta manera: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a pasar al próximo punto, y este es el último punto del día de hoy: examinados. Y aunque Dios puede hacer uso de distintos medios para examinarnos, puede hacer uso de un amigo sincero y honesto, puede hacer uso de las circunstancias, de la adversidad. David hace una petición interesante
en el Salmo 139, versículos 23 al 24, y dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hay unas versiones que cambian la palabra pensamiento por inquietudes. Y el 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué esto es importante? Y vuelvo a tomar el ejemplo de lo que me aconteció con mi hija mayor. Porque yo no llevé a mi hija mayor al hospital porque tenía COVID. Yo la llevé porque tenía dolor de oído. Y la examinación más profunda entonces reveló que había un problema un poco más serio, que había una situación más infecciosa que había que prestarle atención. Porque aunque ya ella tenía infección de oído, la infección de oído no es tan contagiosa o no es contagiosa en comparación del COVID. Y es posible, amado hermano, que nosotros hagamos evaluación, una autoevaluación de ciertas áreas de nuestra vida, de ciertas prácticas en nuestra vida, pero que hayan escondidas cosas más graves que nosotros no podemos ver y necesitemos un especialista que nos ayude a verlas. En este caso, David le está pidiendo a Dios que le revele estas cosas. Le está pidiendo a Dios que lo examine para ver si en él hay perversidad, y no solamente eso, sino que lo guíe en el camino eterno, en el camino de rectitud. Le dice a Dios que examine su corazón para ver si hay cosas escondidas en su corazón que están haciendo daño y él no las sabe. Le dice que lo pruebe y conozca sus pensamientos. Vamos a imitar a David, amado hermano. Vamos a pedirle a Dios que haga una evaluación de nosotros, porque recordemos que nadie nos ama como Dios nos ama, que nadie va a ver en nuestras vidas las cosas que Dios puede ver. Y lo más importante, que Dios va a tocar aquellas áreas que Él sabe estamos listos para empezar a trabajar. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, había una ruta mucho más corta hacia el lugar de la promesa que Él los llevaba, que era Canaán. Sin embargo, si Dios atravesaba el pueblo por esa tierra, por esa ruta que era más corta, el pueblo tenía que enfrentar la guerra, y Dios sabía que el pueblo todavía no estaba listo para enfrentar la guerra, y entonces Dios decide trabajar con el pueblo de otra manera. Dios sabe las cosas que usted y yo podemos manejar. Dios sabe las cosas, amado hermano, que nosotros estamos listos para trabajar en este punto y momento de nuestra vida. No permita que la culpabilidad o la condenación por tener áreas en su vida que no están funcionando correctamente lo aplaste, porque nadie es perfecto. Nadie carece de estas áreas en su vida. Muchas veces yo me sorprendo, la gente dice: no, es que estoy pasando prueba, no, es que estoy pasando aquello, no, es que estoy bajo ataque, y yo me les quedo mirando, y que tú piensas que yo no cargo las mismas cosas, que yo no las tengo. Amado hermano, todos tenemos defectos, todos tenemos áreas, todos necesitamos aplicar esto que estamos hablando. Vamos, amado hermano, a imitar y a obedecer lo que las Escrituras nos enseñan. Vamos a hacer una autoexaminación. Vamos a examinar nuestra conducta, vamos a examinar nuestras obras, y lo más importante, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que haga una examinación de nuestras vidas total y nos revele esas áreas donde estamos listos para trabajar y poder ejercer cambios para la gloria de su nombre, porque este, amado hermano, es el camino a la excelencia. Este es el camino que nos va a llevar a la madurez espiritual, que nos va a posicionar en el lugar para recibir esas cosas que Dios quiere poner en nuestras manos, pero todavía no podemos recibir porque no estamos listos ni capacitados para ministrarla. Gloria sea a nuestro Padre eterno por el Señor Jesucristo, que nos ha librado de la condenación eterna y ha abierto puerta de gracia para que seamos cambiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a imitar esto, amado hermano. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque la Biblia nos enseña que si hacemos estas cosas, amado hermano, nos vamos a ahorrar dolores de cabeza, nos vamos a ahorrar infectar a otras personas de manera innecesaria. Nos va a ayudar a entrar en una etapa proactiva en vez de estar reaccionando o resolviendo problemas innecesarios. Nos va a posicionar en un lugar donde vamos a poder ver con claridad
cosas que podemos solucionar antes de que problemas se desaten como consecuencia de las mismas. Creo que este es un mejor camino que estar resolviendo problemas que podemos solucionar, amado hermano, que están lidiando con situaciones que pudieron resolverse o prevenirse antes de llegar a donde estamos. Es mejor, amado hermano, resolver cosas en su estado pequeño que esperar